siguen celebrando agosto, mes de la Biblia, a nivel nacional por parte de la Sociedad Bíblica de México. Amén. Quiero que mire estas dos preciosas ovejitas. Una se llama Carmelita y otra se llama Valentina. Amén. Y vaya conmigo, vamos a comenzar a grabar al Salmo 23. Salmo 23. Valentina y Carmelita, sí, son nombres de personas reales. Amén. Yo las conozco. Y estas ovejitas son en representación de cada uno de nosotros. El Salmo 23. Abramos las Escrituras. En agosto, mes de la Biblia, hay que abrir la Biblia. Antes de ir al texto bíblico, antes de mirar con nuestros ojos el pasaje de la Escritura, le quiero dar algunos datos importantes acerca de la Biblia. La Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años. Fueron aproximadamente 40 autores. La mayoría de los autores no se conocieron entre sí porque no fueron de la misma época o generación o lugar. 1600 años como el periodo comprendido de escribirse la Biblia, 40 autores. Contiene 2500 profecías, 2500 profecías, de las cuales se han cumplido 2000. Es el único libro sagrado de una fe o religión que contiene profecías. No hay otro libro así llamado sagrado de otra religión que contenga profecías en él. ¿Saben por qué? Porque donde les falle una profecía se les cae la religión. Entonces no van a correr el riesgo. Pero nuestra Biblia, la palabra de Dios, todas las profecías se están cumpliendo. Amén. Pero también hay estadísticas desagradables o no muy favorables. El 40% de los pastores no ha leído la Biblia por completo o por entero. Y el 80% de los congregantes de una iglesia no ha leído la Biblia por completo o por entero. Eso es desfavorable. Ahora, en agosto, mes de la Biblia, yo les quiero animar. Les quiero impulsar que ustedes sientan que hay una amonestación sabia, edificante, para que todos tengan una Biblia impresa y la lean. Y les quiero mostrar, yendo a través de las Escrituras, el ministerio del pastor y los rebaños del pastor, las ovejas del pastor. Entonces, vamos a leer el Salmo 23. Dice en la Reina Valera contemporánea: el Señor es mi pastor, nada me falta. Voy a tomar
a Valentina, la ovejita, y voy a leer otra vez. Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Vamos a escudriñar el texto, al análisis y a descomponer en sus partes la estructura de este texto. Primero, el Señor es. El Señor es. El yo soy del Señor. El Señor es. Y él mismo habló de suyo, diciendo, yo soy el buen pastor, hablando de su vida, la dádiva de su vida. Yo soy el buen pastor. Y la otra expresión que él usó es, yo soy el gran pastor de las ovejas. El gran pastor de las ovejas significa que él es el jefe de los pastores, porque él puso pastores para sus rebaños de ovejas. Gran pastor de las ovejas también significa que él es el dueño de las ovejas. Y estas ovejas son cuidadas, son pastoreadas por oficiales pastores puestos por él. Y aquí es donde lo voy a llevar abriendo las escrituras. Y la palabra del Señor, nos va a hacer entender, nos va a mostrar, va a traer entendimiento de cuestiones que hemos querido preguntar porque surgen las inquietudes. ¿Debo tener un pastor? ¿Qué hace un pastor? ¿Quién lo estableció y para qué? Etcétera. Entonces, el Señor es el buen pastor. Él es el pastor. Él es el pastor jefe de pastores. Él es el pastor dueño de los rebaños. Y Él es el pastor que da su vida. Él es el buen pastor, la buena vida, la vida eterna, la vida que no perece. Ahora el Señor en el Salmo 23 nos dice, nada te faltará. Entonces debemos preguntarnos, ¿cuáles cosas me hacían falta? De manera que el buen pastor va a atender aquellas cosas que yo necesito, que son parte de mi vida diaria. ¿Cuáles son esas cosas? De mi ser. ¿Cuáles son esas cosas en las que el pastor se enfoca y me atenderá? Porque la función del pastor es ser el cuidador, el alimentador. Y por ello la figura de una oveja. A Carmelita, a Valentina, hay que alimentarlas porque van a crecer. Y el texto dice que en pastos verdes, en campos de pastos verdes, me hace descansar. Me lleva a arroyos de aguas tranquilas. El pastor en su oficio tiene la encomienda de parte del gran pastor que el alimento sea especial, sea
el correcto alimento, porque es en el alimento donde ellas van a aprovechar el cuidado que el dueño, el gran pastor, tiene de sus vidas. Ahí es cuando a través de la palabra de Dios, que es el alimento, vamos a conocer el carácter apacible del pastor, el carácter de nuestro pastor apacible, especial, etcétera. Entonces, allí tenemos un cuadro de todos los días. El Señor se deleita en ti cuando te ve comer, comer y comer y comer y deleitarte tú en esos campos donde quieres estar pastando, deleitándote, pero son sus campos. Miren qué delicado es, son sus campos, Él tiene sus campos. Entonces la primera imagen que nos da el Salmo 23 es que el significado de sus campos es poner a sus rebaños en su deleite. Aleluya, su deleite, su descanso. ¿Pero de qué? Descansar nuestra alma. Nuestra alma es un descanso profundo, más allá del cuerpo físico, más allá de nuestras fuerzas humanas, donde usamos nuestra energía física, nuestros músculos, etc. Cuando el Señor dice, vas a conocer mi descanso para tu alma es traerte ánimo. Eso es confort, confortará mi alma, confortará mis emociones, confortará mi mente, confortará mi voluntad. Aquello estaba agitado, aquello era un mar violento o bajo corrientes, vientos, etc. Y vean el ministerio del pastor. El pastor va a llevar a la oveja a que se nutra con la palabra y la palabra le va a traer paz. A través del alimento, el pastor, nuestro Señor, nos da su paz, nos transmite su paz. Antes de continuar, vayamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, porque hay otro aspecto que explorar, y el dueño de las ovejas quiere que lo veamos. Hechos capítulo 20, versículo 28. Estas son las palabras del apóstol Pablo, estando en una reunión de pastores. El discurso del apóstol Pablo comienza en el verso 17. Nosotros vamos a leer a partir del verso 28. Dice así: yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño. Este es el rebaño. Velen. Ven. El apóstol Pablo le habla a los pastores puestos por el dueño, el gran pastor, y les habla en ese carácter propio del oficio pastoral. Ustedes son los que cuidan los rebaños. Y dice, sobre el cual rebaño el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. Obispos son pastores
con la extensión de ser guardianes o supervisores. Son pastores con la gracia de ser supervisores o guardianes. Entonces aquí hay una comunidad de pastores escuchando al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice, el Espíritu Santo está dándoles instrucciones pastorales a ustedes. Esta parte es preciosa. Dice, el Espíritu Santo los ha puesto. O sea, esto es de parte del Señor. Ustedes son lo que son por la gracia del Señor, porque Él así quiso y quiso llamarlos para esta función u oficio. Es un oficio. Ha delegado en ustedes su gracia y les ha confiado que cuiden al rebaño. Y el Espíritu Santo sabe quiénes son ustedes, porque los ha puesto como obispos para que cuiden de la iglesia del Señor. Es decir, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor solo ofrece su cuidado, solo ofrece su protección, solo tiene instrucciones de cuidar. ¿A quiénes? A su iglesia. Pertenecer al cuerpo de Cristo es importantísimo. Ser parte de la iglesia local es importantísimo. No somos visitantes, somos la iglesia local, y la forma en cómo el Señor cuida es a través de pastores, y dentro de los pastores hay una estructura administrativa, organizacional, donde hay obispos para que cuiden de la iglesia del Señor que Él ganó por su propia sangre. Esto es lo que quiero explicar. Miren, voy a tomar en mis brazos a la oveja más chiquita, Valentina. Voy a hablar de mi oficio, mi persona, Pastor Saúl. Yo como pastor, según el texto, a mí el dueño de las ovejas es el que me va a traer a las ovejas. Y las ovejas tienen una marca, la sangre de Cristo. Todas las ovejas que pasan por la sangre de Cristo son ovejas que ya son entregadas a un pastor y están en orden. Ya son propiedad de Cristo y ya tienen un pastor. Ya están bajo administración de la gracia de Dios. Yo como pastor no puedo ser pastor de ninguna oveja que no haya sido comprada por la sangre de Cristo. No puedo hacer eso. Yo no puedo pastorear a cualquier persona por ser persona. Los pastores que el Señor pone solo están autorizados a ejercer su gracia, la gracia de ser pastor, sobre lo que es propiedad del dueño. La primera fe, la primera parte que conocen las ovejas es la sangre de Cristo, porque conocen que fueron adquiridas por precio de sangre y conocen el mensaje de la cruz y conocen el sacrificio del Cordero de Dios. Por ello es la sangre
sangre propia de Él. Hermanos, quiero profundizar en ese texto, porque esto es doctrina para ustedes. No se le puede llamar pastor a cualquier regidor, a cualquier amigo, a cualquier hermano, a cualquier predicador. No se enganchen en esas formas de hablar. El gran pastor de las ovejas es el que establece en su administración a los oficiales de los rebaños, pero toda oveja que tenga un pastor ha sido comprada por la sangre de Cristo. Toda oveja. Toda oveja. Las ovejas pasan a ser propiedad de Cristo. Y el Espíritu Santo da testimonio de que Saúl González Rivero es un pastor puesto sobre el rebaño. Punto. Por ello, no caigas en esas corrientes de que me cambio de iglesia, la que me quede a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina puede estar Oxxo o puede estar Coppel, pero no es del mismo carácter tratándose de encontrar una iglesia. Tú vas a descubrir quién es tu pastor. Hay una gracia especial de parte de Dios en él para ti. Una característica de la gracia que hay sobre un pastor es que tiene el corazón de pastor y el carácter del pastor de pastores, del gran pastor, el jefe de los pastores. Entonces, yo descansé mucho en mi oficio pastoral cuando el Espíritu de Dios y la palabra me abrieron los ojos. Hay unas ovejas asignadas a ti y todas, primero yo las compré y pasan a ser de tu administración. Y comienzo a pastorear. Ahora, el versículo siguiente, verso 29. Yo sé bien que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y comprendí más y comprendí mejor el propósito de ese oficio establecido por el Señor en su iglesia. Porque hay lobos rapaces y las ovejas son indefensas, no se pueden defender. Son presa fácil de los lobos. El pastor es su cuidador. El pastor quiere que come la Biblia, léela, comienza a beber de la palabra de Dios, lechita para la ovejita, lechita. Pero esta oveja va a crecer y pasa a tener otra imagen. Ahora va a ser un hombre maduro en Cristo, una mujer madura en Cristo, va a tener estatura, etc. Vendrán lobos rapaces. Los lobos sí existen, son de dos patas, no es como los animales, esto es otra realidad. Son personas que son lobos y vienen vestidos de ovejas. Se levantarán entre ustedes mismos. Esa tarea, ovejitas, escuchen, esa tarea la tiene el pastor, defenderlos a ustedes de los lobos. Esa es tarea del pastor. Los lobos también se reproducen.
Sus doctrinas se reproducen, sus falsedades, sus mentiras se organizan también, se plantan igualmente y acechan a los rebaños. El por qué debo tener un pastor. ¿Por qué? Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 9. Vean estas palabras del Señor en el verso 36. 9:36 de Mateo. Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Desamparadas, dispersas, desparramadas. Cuando dice el texto, tuvo compasión de ellas, ¿cuál es esa compasión? ¿Cuál es esa compasión que nos tuvo nuestro Señor? ¿Cuál es? Es real, debe ser notoria la compasión. ¿Saben cuál es esa compasión? Nos puso pastores, esa es la compasión, nos puso pastores. Somos un regalo de parte de Él para ti, somos una dádiva de Él, somos parte de su administración. No nos hizo dueños de las ovejas, no. Somos los que administramos sus cuidados personales y para ello debemos tener de su gracia especial. Es muy importante esta grabación y este mensaje. Por ello, debo ser cuidadoso y debo hablar las frases y decir las frases completas cuando se trata de hacer un punto. Hay verdaderos pastores y hay falsos pastores. Hay verdaderos apóstoles y hay falsos apóstoles. Hay verdaderos hermanos y hay falsos hermanos. ¿Quién nos va a cuidar? ¿Quién es el encargado de mostrar la guardia, la guardianía? ¿Quién es aquel que sabe distinguir a cuántos kilómetros de usted está aullando un lobo? Es el pastor. Entonces, vean este cuadro. No tienen pastor. Por ello están como están. Una conducta que no tiene orden. Están desamparadas, sin el amparo, sin el cuidado. Ahora, vean cómo el Espíritu de Dios nos ayuda a tomar una declaración de fe. Cuando yo tengo pastor, entonces voy a hacer esta declaración. Diablo, tú a mí no me puedes dispersar. ¿Por qué? Porque yo ya tengo pastor. Aleluya. ¿Ven cómo se aplica la palabra del Señor? Diablo, tú a mí ya no me puedes dispersar, esparcir. Ya no me puedes aventar por allá o alejar de. ¿Saben por qué? Porque yo ya tengo pastor. Vamos a hacerlo. Digan conmigo, el diablo ya no puede dispersarme a mí, porque yo ya tengo pastor. ¿Ven? Y así el Señor fue estableciendo la administración de su gracia. Y el oficio pastoral es el que estamos estudiando y es nuestro objeto. Primero el Señor dice, el Señor nos dice, pastores, las ovejas están desamparadas, no están al cuidado de nadie, estamos en un mundo astuto,
hay serpientes, hay lobos, hay osos, hay leones, hay gente disfrazada, etc. Los voy a establecer a ustedes, van a estar bajo el Espíritu de Dios, ustedes van a ser los puestos allí. Habrá entre ustedes ministros, obispos, y ustedes van a cuidar el rebaño. Y luego el Señor en Hechos capítulo 20, versos 28 y 29 nos explicó: pastores, las ovejas que ustedes van a tener son mías, por precio de mi sangre, sangre propia. No son vuestras, yo se las voy a asignar a ustedes. Amado hermano, Carla, Alicia, ¿qué sienten ustedes en su corazón como ovejas en ese sentido figurado cuando están escuchando que les habla el texto bíblico y ese escenario de peligros que nos rodea, y ver el oficio del Señor que las alcanza a ustedes a través de un pastor de carne y hueso? ¿Ven la administración del Señor? Entonces, vamos a regresar a Salmos capítulo 23. Regresemos allí, el Salmo 23, para continuar con la lectura. Verso 2: en campos de verdes pastos me hace descansar. Pastos me hacen descansar, verdes pastos me hace descansar. Aquí es el cuadro de que la oveja es el único animalito, en ese sentido natural, es el único animalito que requiere de la mano del pastor, del cuidado del pastor, de la mano personal del pastor, el cuidado directo del pastor, que es el hombre, para que coma y coma bien. Me hace descansar, me lleva a arroyos de aguas tranquilas, me infunde nuevas fuerzas, me da nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre o por amor a su nombre. Nuevas fuerzas, nuevos ánimos, la guianza, etcétera. Hay ocasiones en que el pastor va al frente del rebaño, hay ocasiones en que el pastor va en la parte posterior o atrás del rebaño. Hay esos cuadros en la Escritura. Luego, aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo, con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Vean el ministerio del pastor, vean el Señor, el cuidado que tiene de nosotros. Conoce todo el terreno, el Señor conoce todo el terreno por donde el hombre, el ser humano va a pasar. Y cuando abre el Salmo 23, lo primero que toca el buen pastor es el alma tuya, Chuy, el alma tuya. El pastor sabe que tu alma necesita descanso, descanso, descanso. Y rápido te conecta con sus campos y sus aguas, pero no en la forma salvaje. No te dice, búscalos. No te dice, encuéntralos. No, Él te pone un pastor. Él te pone un ministro de Él. De Él es el ministro y de Él son las ovejas y de Él son los campos y de Él son las aguas. Porque Él solo te lleva a lo de su propiedad. Qué interesante es el cuadro. Me preparas un banquete a la vista de mis enemigos o mis adversarios, derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Y me
colmas, vean todos los detalles, el perfume sobre mi cabeza, el banquete a la vista de mis enemigos. Vamos a otra versión del verso 5, por favor. Dice, aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad, me das un trato especial. Aleluya. Amados hermanos, ¿hay enemigos? Sí, sí hay enemigos. Pero entonces la figura del pastor es ser alguien detrás de un púlpito. No, vean el cuadro que dice el texto. Yo tengo aquí a la ovejita ahora Carmelita. Saluda, Carmelita, y la traigo aquí en mis brazos, la cuido, y de pronto aparecen enemigos, le quieren hacer bullying, la quieren arrastrar, llevar por otras corrientes, le quieren decir esto y aquello a través del TikTok o del YouTube o de canciones o de esto o aquello, y el pastor está allí sujetándola bien. Pero cuando los adversarios ven a la figura del pastor, se van a desanimar. Eso es lo que desanima a los enemigos. ¿Quién te cuida? ¿Quién te cuida? ¿Quién te cuida? ¿Quién te cuida? Es lo que va a desanimar a los adversarios. ¿Ven? Aleluya. Oiga, esto es importantísimo. Por ello, no te me va a decir de cabeza, Carmelita. A ver, a ver. Por ello, miren esto. En algunas ocasiones, a varios, sin mencionar si están o no presentes, les he dicho, nunca se dejen pastorear por la televisión. No, eso es incorrecto. No, es que yo escucho a fulano. No, 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 no. Él no es el pastor de ustedes. ¿Ven? Y ustedes como personas no pueden decir, pastoréame o me gustas cómo predicas o me siento mejor porque son un grupo de 20 personas, etcétera. No. Toda persona primero tiene que pasar por la sangre de Cristo. Punto. Toda persona, todo hombre y mujer primero tiene que ser propiedad. Y tú, para que seas propiedad del Señor, el Señor pagó el precio por ti. Agradécele. Dile gracias. Gracias. Porque es precio de su sangre. Y entonces ya las ovejas compradas pasan a ser de la administración del gran pastor y él tiene oficiales. Amén. Por ello es que es una cosa incongruente encontrarse con una persona que se llama cristiano y dice que Jesús es su pastor y está en el cielo y nadie en la tierra es su pastor porque no se sujeta a ningún hombre, o que ya no se llamen pastores, que se llamen directores. No, somos pastores, no somos directores, somos pastores. Entonces, ven los enemigos que maquinan. Te voy a decir qué maquinan. Pon el verso 4, por favor. Aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré. Allí hay sombras. Y no es que esté la luz de tu cuarto apagada. No, esto ya es en el caminar de la vida, aún desde la niñez, la juventud y la mayoría de edad y la edad adulta.
sombras, oscuridades. ¿Sabes por qué? Te voy a dar luz sobre este texto, porque son los enemigos los creadores de las sombras. A ver, a ver, a ver. Lo que hace el pastor es explicarle, ahora voy a agarrar a Valentina. Valentina, allí hay sombras, allá hay sombras, pero esas sombras son sombras que el enemigo crea, hace figuras. Vamos a pasar tú y yo a través de esas sendas. Yo te voy a decir la identidad del enemigo. No te preocupes. El Señor dice que vas a caminar con buen ánimo en cualquier día sombrío. Amén. Aleluya. ¿Qué más? El texto dice, sé, verso 6, que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Leímos en Mateo capítulo 9 que el Señor tuvo compasión de los dispersados. ¿Cuál fue la compasión que tuvo? ¿Cuál fue la misericordia que sintió? Pues darnos pastores, eso es, darnos pastores. Tenga cuidado usted en no sentirse seguro solamente porque tiene doctrinas y porque ya ha pasado por varios lugares de reunión. No, no, no. El Señor es claro. No te pastoreas tú a ti mismo a través de doctrinas, te pastoreas porque es una administración que viene desde Él, porque Él pagó el precio del pastorado. Él quiso tener pastores, pagó el precio voluntariamente. Quiso tener rebaños, pagó el precio voluntariamente. Por ello, el oficio de pastor es el más importante de los oficios, con características únicas. Hay otros oficios que tienen características diferentes y tratándose del evangelista o del apóstol, etcétera, el fruto que ellos ganen los tiene que cuidar o lo tiene que cuidar un pastor. No puede dejarse el fruto de las almas al ahí se va. ¿Ven el valor del pastor? Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, todos los días de mi vida, y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Vamos a la versión 60, por favor, que es la que nos aprendimos de memoria. Y el verso 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Las ovejitas, dentro del cuidado físico, hay moscas, larvas, gusanillos, y el pastor debe ponerles aceite, y eso las protege, las cuida. ¿Ven? El pastor usa el aceite, pero es cuidado. No cualquier persona puede ponerles las manos, ¿eh? Eso es muy delicado, solo el pastor. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, mi copa está rebosando, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Y aquí concluimos con el Salmo 23. Vamos a Hechos capítulo 20, nuevamente por favor, porque quiero tocar
los peligros. Los peligros comenzaron a crecer. Los rebaños comenzaron a crecer, o el número de los discípulos comenzó a crecer, a aumentar. Las poblaciones lejanas comenzaron a tener nuevos creyentes, etc. El evangelio comenzó a expandirse, pero también la maldad hizo lo propio. Y vean este discurso del apóstol Pablo. Nuevamente vamos a leer el verso 28. Yo les ruego que piensen en ustedes mismos. Pastores, piensen en ustedes mismos. Hay una responsabilidad en la cual pensar. Oiga, obispo Saúl, lo vimos en una cafetería, tomándose un café, con su cuaderno abierto. ¿Y qué estaba haciendo allí? Bueno, pues estoy tomando un café, pero es que estoy pensando en mi responsabilidad. Estoy pensando en mi responsabilidad. El empresario, ¿qué hace? Aparta un viernes por la tarde, se junta con un grupo de socios y piensan en su empresa. Pues los pastores tenemos la instrucción divina de hacer ese sistema de estar meditando en nosotros mismos, en conocer nuestro campo de acción. ¿Por qué? Porque ya hay corrientes que quieren introducirse o quieren involucrarse, ¿verdad? Y velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto. ¿Quién es nuestra autoridad? El Espíritu Santo es el que nos pone. Nadie llega solo al puesto. Uno es tomado y puesto por el Espíritu Santo. Amén. En otras palabras, esto es muy delicado y muy importante, maestro Joel. No hay pastor que sea genuino y auténtico, que esté en su oficio pastoral y no conozca al Espíritu Santo. ¿Entendemos eso? Porque dice el texto que el Espíritu Santo los puso. Oiga, pastorcito, ¿ha oído usted hablar del Espíritu Santo? No, pues entonces usted no es pastor. Porque el texto dice que todo aquel que es pastor está en posición, es oficial y lo puso el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién lo puso? ¿Ven esa parte? Un pastor nunca es puesto por una doctrina, nunca. Es puesto por el Espíritu Santo. Entonces, toda oveja es propiedad del dueño, que es el Señor, porque Él pagó el precio, su propia sangre. En otras palabras, hermana Esmeralda, yo no ando pastoreando gente del mundo. Usted nunca me verá pastoreando gente del mundo, porque mi labor oficial es pastorear a la gente que ha sido comprada por la sangre de Cristo, solamente. Usted no me puede llevar a los grupos de allá, a los grupos de acá, que ándale, te invitan. No. Yo no soy de esos. Yo solamente voy a pastorear a las ovejas compradas por la sangre de Cristo. Eso está clarísimo en la Escritura. Entonces, yo no soy un figurín o una figura pública para salir en esto y en aquello. No, yo atiendo a las ovejitas, porque les va a crecer la lana y hay que cortarle la lana. ¿Verdad que sí? Es el cuidado.
Pero vean, tengo los principios bien claros, tengo los fundamentos bien definidos. Ahora, vienen los peligros. Yo sé bien, dice el verso 29, yo sé bien que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y allí hay una frase que es, no perdonarán al rebaño. ¿Qué es eso de no perdonar al rebaño? Y la tuve que estudiar. No perdonar al rebaño significa ser de esas personas que le van quitando o retirando a las ovejas que ellos tienen toda cosa buena. Se la van quitando. Todo lo que el pastor jefe les dijo que le den, les den a las ovejas, el pastor que les quite eso es un malvado. Entonces comienzan las cosas ajenas y las ovejas no saben lo que está pasando. Y me están quitando de la palabra esto y el pastor está portándose de esta manera. Esos son los lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Aún entre ustedes mismos, algunos se levantarán y con sus mentiras. Entonces, esto va tomando gradualmente un carácter. Primero es quitarle a usted algo que es para usted. Después es darle mentiras. Ahora la ovejita estaba mirando que el pastor le sigue dando, pero ya le está dando mentiras y se las está comiendo la ovejita. Cómo yo detecto eso rápido, y hay rebaños en la ciudad donde el pastor que tienen les está dando cosas, comida chatarra. No les está dando lo que el gran pastor les encargó que les den. Entonces comienzan las mentiras y van a causar corrientes gruesas con gran fuerza y arrastrarán tras de sí. Son unos traidores, van a desmembrar el cuerpo, van a asaltar al rebaño y comienza esto a hacerse un caos y los discípulos son los que van a sufrir esto. Les hago una observación: nunca por interés propio se añadan a un grupo de personas que dicen profesar la fe cristiana solo porque son numerosos, solo porque es un grupo grande. Nunca, nunca hagan eso. Solo porque allá en otro lugar hay un grupo numeroso, voy a añadirme. Nunca hagan eso. Eso se los dice un pastor auténtico, porque esto lo tengo estudiado. Esos arrastres, eso de arrastrar lo hizo el mismo diablo. Arrastró a la tercera parte de los ángeles. Arrastró a la tercera parte de los ángeles. Esto ya tiene una connotación diabólica. Hay manipulación, hay control. Pues ahora a los discípulos que están tiernitos, tiernitos, tiernitos. Por lo tanto, manténganse atentos de día y de noche, atentos. Y recuerden que día y noche, que noche y día, durante 3 años, con lágrimas en los ojos, siempre he aconsejado a cada uno de ustedes. El pastor sí recibe consejo. He aconsejado, he aconsejado. Mi padre
quien fue mi pastor y obispo, me dio consejos. ¿Quieren que les diga uno? Él me dijo un día, ahora este es un consejo que él lo recibió. Me dijo, si tú quieres que la congregación crezca, ya no te pongas en la puerta a la salida de la reunión para saludarlos a todos. Mi papá lo hacía en aquellos años, décadas atrás, porque otros lo hacían creyendo que si se pone a saludar a cada uno, al final se iban a sentir en un contacto personal con el pastor y eso iba a acrecentar la membresía. No es cierto. Y le dijeron a él, no lo hagas. Y él me lo dijo a mí, no lo hagas. Tú, me dijo, desde la casa de las ovejas, desde la casa de cada uno de ustedes, las familias, todo el recorrido que van a hacer desde Santa Fe, desde las colonias alejanas, aledañas, desde Ixtapa, van a pasar ellos por muchas congregaciones. Muchas congregaciones van a ver la fachada, el título. Tú ofréceles el mejor alimento y ellos van a venir hasta donde tú estés. Aleluya. Ese fue el consejo de mi padre. Tú ofréceles el mejor alimento y estas ovejitas van a venir hasta comer el mejor alimento. Amén. Dense un aplauso a ustedes mismos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Esos fueron los consejos. Y me preparo y me preparo y me preparo. Es un oficio profesional como ser chef, como ser licenciado. Es un oficio profesional como ser herrero, como ser capitán de un barco o etcétera. Uno se tiene que preparar. ¿Por qué? Porque estamos pastoreando a los que están sellados y comprados con la sangre de Cristo. No estamos pastoreando gente perdida. Estamos pastoreando gente que ya está sellada. Vean la responsabilidad que tenemos. Amén. Entonces dice, ahora los encomiendo a Dios y a su palabra de bondad, la cual puede edificarlos y darles la herencia prometida con todos los que han sido santificados. Qué importante es la edificación. La edificación. La palabra edificar es una obra. Tiene obreros. Se hace la obra con obreros. De edificación es la obra. Bueno, Pablo está dándoles los lineamientos a esos pastores, a esos ministros. Prediquen la palabra, los encomiendo a la palabra, prediquen la palabra. Amén. Nunca, verso 33, nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni el vestido de nadie. El apóstol Pablo, visitando a las comunidades, se dio cuenta de que eran gente honorable, productiva, trabajadora, gente que tenía empresas, negocios. Y Pablo dice, fíjense lo que es comportarse honorablemente. Yo nunca codicié lo que otros tenían en abundancia. Él vio la plata de ellos, él vio el oro de ellos, vio los vestidos de ellos, pero no anduvo usando su ministerio para quitarles a los demás. ¿Ven? Eso es lo correcto, así es lo correcto. No llegar a esa carnalidad de andar codiciando la plata ni el vestido de nadie. Ahora, piensen en ese texto. Predicaba el apóstol Pablo en contra de
No tengas oro, no tengas plata. No, no tengas dinero, no seas próspero, no seas alguien que tiene negocios o que diversifica su capital, sus inversiones. No, te está diciendo el apóstol Pablo que él vio la plata y el oro de su gente, pero nunca la codició, nunca la codició. Ellos tenían oro y tenían plata, pero nunca la codició. Amén. Bien saben ustedes que mis manos me han servido para ganar lo que nos faltaba a mí y a los que están conmigo. Ese texto también es muy valioso. ¿Por qué? Primero, el verdadero evangelio, hermano Casillas, el verdadero evangelio predicado por un genuino ministro de la palabra, nunca te atará las manos, nunca. Y no hagas esto y no hagas lo otro y no inviertas y no produzcas y no te dediques a esto. Cosas lícitas, por supuesto. El apóstol Pablo dice, estas manos me han servido. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que el evangelio nunca ata las manos como para no hacer nada. ¿Estamos comprendiendo eso, hermano Eduardo? Y se está predicando un evangelio falso. Deja tu negocio, cierra tu empresa, y yo estoy en contra de esos pastores que andan aquí en la ciudad predicando eso. No, el verdadero evangelio nunca ata las manos, nunca te deja así. Dedícate a tu empresa, mantente en tu empresa, que el Señor te dé más ideas para tu escuela, expande, abre, vende, compra, etcétera. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo inclusive habló de sus manos. Estas manos me han servido. Amén. Siempre les enseñé, y ustedes lo aprendieron, que a los necesitados se les ayuda trabajando, como he trabajado yo. Y recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, hay más bendición en dar que en recibir. Entonces el apóstol Pablo les enseñó a dar como se debe dar, donde se debe dar, y en recibir. Y aquí les hago un punto. El verdadero evangelio te presenta los pares de palabras. Nunca te los presenta o te presenta estos pares separados. Nunca se debe predicar por separado dar y recibir. Cuando alguien dice, yo doy sin esperar nada a cambio, eso es incorrecto. Eso es incorrecto. La única observación que hizo el Señor fue que es mayor en gracia, en bendición, dar que en recibir. Acuérdate de las clases cuando nos enseñaron mayor que. Es mayor que B. Las comparaciones, las relaciones. Esto es mayor que esto. Tabla de valores. Hay más bendición en dar que en recibir. Dicho esto, Pablo se puso de rodillas y oró con ellos. Todos comenzaron a llorar. Esto me constriñe. ¿Sabes por qué? Porque nunca más iban a volver a ver el rostro de Pablo. Y más que eso, sobre esos pastorcitos y ancianos que se reunieron con Pablo, recaía el peso de pastorear la iglesia. Y Pablo con todo su corazón les dijo, los hago responsables. Ustedes son los que van a pastorear y ustedes van a ser discípulos y de ustedes van a salir pastores y nuevas generaciones y ustedes un día van a salir, van a morir y debe quedar una generación genuina de pastores. Y por eso ese es el mensaje que se ha enseñado una y otra vez a los pastores. Esta es una reunión de pastores. Amén. Hermanos, las ovejitas del Señor son preciosas para Él, son propiedad. Así que sé que el Señor le habló hoy por su palabra
Amén. Y aquí están Carmelita y Valentina. Y es un privilegio alimentarlas con la palabra de Dios. Alimentarlo a usted con la palabra de Dios. Amén. Esta es la palabra del Señor. Vamos pues a ponernos de pie. Aleluya. Llegamos a nuestro destino. Llegamos a buen puerto. Amén. Bendito sea el Señor. Pasen el equipo de alabanza, sí. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. ¿Verdad que en esta plataforma no hago show? Luces, cámara, acción, humo, maromas, bandera, espadas. ¿Saben por qué? Porque nunca he visto a un pastor en el campo hacerle show a sus ovejas, ni bailarles, ni nada de eso. No. A las ovejas hay que llevarlas a los pastos verdes, a las aguas de reposo, que coman bien sus cuidados. Amén. Alguien diga amén. Aleluya. Quiero ver show, vea la televisión, ahí sale todo el show que quieran, pero aquí no. Aquí son pastos verdes, porque el alma de ustedes es lo primero que observa el jefe de los pastores. Mira cómo viene el alma de él, mira cómo viene el alma de ella. Llévalos a los pastos, porque es mi palabra la que los va a reconfortar y se van a sentir seguros en estos tiempos difíciles, en estos tiempos donde hay sombras y figuras. Amén. En pastos verdes descanso junto a las aguas